Señor, que tus hijas salgan de aquí con la convicción y la seguridad de que aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Hay gente que necesita perdonar a Dios porque tienen coraje con Dios. Interesante, ¿verdad? Y se quedaron en el reclamo y ahí se bloquearon. Pero Habacuc quiso trascender. No, yo sé que tú tienes las respuestas y yo aquí me voy a quedar, y como yo sé que tú hablas, aquí yo me voy a quedar hasta que tú me hables, porque Dios te puede dar una de 3 respuestas cuando tú le estás pidiendo que te hable. O te da como respuesta un no, o te da como respuesta un sí, o una, mira, esta que voy a decir a veces le gusta menos a la gente que el mismo no. Espera. Pero se quedó ahí Habacuc pendiente. Y entonces viene lo que es el texto clave para la vivencia de esta tarde. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 2? ¿Cómo empieza diciendo? Y el Señor me respondió. ¿Le respondió? Vamos a ver qué le respondió. Escribe la visión. Espérate un momento. Escribe la visión. Díganme ustedes si en sus países se utiliza esta expresión. En Puerto Rico se usa bastante. Yo estoy tan seguro de lo que te voy a decir, nena, escribe esto que te estoy diciendo. ¿En sus países se usa también? Yo estoy tan segura de lo que te estoy diciendo que esto va a pasar. Nena, apúntalo por ahí que te lo dije. ¿Qué día es hoy? ¿Verdad que sí? ¿Qué día es hoy y qué hora es? Apúntalo porque eso viene. Dios le dice a Habacuc, escríbelo. Lo que te estoy diciendo, escríbelo. Y haz que resalte claramente en las tablillas. ¡Ojo! Los profetas, cuando Dios hablaba, tallaban la palabra profética en tablas. Tallado, no se podía ¿qué? Si está tallado no se puede ¿qué? Borrar. Para que quedara ahí un registro. Y yo no sé cuántas de ustedes cuando han tenido profundas experiencias espirituales, donde saben que el Señor les ha hablado, ustedes lo han escrito. Aquí habrá alguien. Y con la fecha. Hay personas que tienen esa costumbre. Y es glorioso cuando pasa el tiempo y tú vas a ese escrito y tú dices, mira, lo que el Señor me dijo en el 1996, lo estoy viviendo yo ahora. ¿Verdad? Pues eso se hacía, escríbelo en las tablas, grábalo, déjalo ahí tallado. Y eso era tremendo porque, ¿qué hacía el pueblo? Dios hablaba cuando pasaba el tiempo, iban a las tablillas y decían, mira, Dios lo habló y Dios cumplió. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Ponle la mano en el hombro a quien tiene cerquita, ponle la mano en el hombro a quien tiene cerquita. Y dile, nena, 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 cuando Dios habla, Dios cumple. Si no hay cumplimiento, habló cualquiera menos Dios. Pero cuando es Dios el que ha hablado, hay cumplimiento. Así que escribe lo que te estoy diciendo por la seguridad de lo que te voy a decir. Grábalo en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Y en otras versiones dice,
Porque aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Vamos a decir eso otra vez. Vamos a decir otra vez. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Eso, si lo contemplamos así literalmente, nos puede parecer una contradicción. ¿Cómo que lo que se está tardando está avanzando? Porque así funcionan las cosas en el plano espiritual. Tú sientes que Dios se está tardando, por lo que comentábamos esta mañana, somos seres finitos y temporales frente a un Dios que es eterno. Él siempre está a tiempo. Tú sientes que Él se está tardando, pero en lo mismo que tú sientes que Dios se está tardando, Él está avanzando algo. ¿Cuántas están entendiendo lo que estamos hablando? Porque resulta que dentro de tu interpretación humana, mientras Él se está tardando en eso, que tú tienes el afán ya de recibir, de disfrutar, de oler, de saborear, de disfrutar y hasta testificarlo para la gloria de Dios, y no llega. Mientras no llega, se está avanzando algo dentro de ti. Porque así es que somos moldeadas. Además, que en muchas de estas ocasiones, precisamente esa es la preparación para que cuando llegue la bendición, tú no lo dañes porque no estás preparada. Y eso ocurre así en pareja. ¿Saben cuántas mujeres van a la terapia porque se sienten solas y no tienen un compañero? ¿Dónde están las solteras aquí? Levanten la mano. Las solteras, levanten la mano. Las solteras que les gustaría tener un compañero, levanten la mano. Siempre hay menos manos, siempre hay menos manos. No digas eso. Digan conmigo, preparación. Una preparación dentro del plan perfecto de Dios. Lo mismo aplica a hijos. Lo mismo aplica a metas y sueños. Lo mismo aplica al pleno desarrollo de un ministerio. Si se empieza a ejecutar o llega antes del tiempo designado, que tú no estás avanzada interiormente, hasta puedes destruir esa bendición. ¿La que sí? Aunque la visión tardaría aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. ¿Y cuántas de ustedes en su versión dice, y no mentirá? Miren a ver, lo dice, y no mentirá. Y no mentirá. Yo, Dios, te estoy diciendo esto y yo no miento. A veces nosotros personificamos a Dios. ¿Qué es personificar a Dios? Atribuirle a Dios características como si fuera un ser humano. ¿Por qué? Porque has tenido experiencias negativas con seres humanos. Estás soltera, qué bueno, no sabes de lo que te estás librando. Correcto, según la experiencia. Pero siempre hay oportunidad para sanar la experiencia.
Pues, como yo tuve un papá mentiroso, oigan esto, que esto es profundamente psicológico. De momento, en mi aplicación de experiencias de mi diario vivir, Dios miente. Y este fenómeno ha sido estudiado. ¿Cómo yo puedo transferir a Dios características de madre y padre? Sumamente interesante. Personas que tienen un concepto de Dios, de que Dios es punitivo, de que Dios es castigante, de que Dios anda con un látigo lleno de púas detrás de ti para aniquilarte. Cuando tú vas a las raíces de esa persona, por eso es que dice el autor del libro de los Hebreos, Hebreos 12:15, busca bien, mira bien y examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que no solamente te esté contaminando a ti, sino que también va a dañar a otros. Porque nuestras raíces de amargura no solamente nos dañan a nosotros, también dañan a otros. Y se ha estudiado que mi visión de Dios puede estar relacionada con mis experiencias con mis padres terrenales. Mientras que si yo tengo un concepto de Dios que es amoroso, bondadoso, mamá y papá pudieron haber sido así. La idea de que Dios tiene hijos favoritos y yo no soy de las favoritas. ¿De dónde viene eso? Porque a otros Dios se lo da y a mí no me lo da y yo como que paso desapercibida delante de Dios. No me ha fallado en 24 años dando terapia que cuando una persona me habla así y yo voy al historial de la niñez, ahí está la respuesta. Claro está, como hemos dicho, todo se puede trabajar incluyendo ese concepto que tú tienes de Dios. Pero a mí me ha pasado, mis amadas, que yo he escuchado gente predicando de un Dios que yo digo, ¿quién es ese? Porque tiene que ver con asuntos psicológicos profundos que no están resueltos. Se quedaron en el Dios que es todo con fuego consumidor. Me encantaría tenerte sentada en la oficina. Bueno, es que eso está en la Biblia. Seguro, eso está en la Biblia. Ahora, el énfasis que yo le puedo dar a eso puede estar relacionado con mi historia. ¿Qué pasó en mi crianza con la figura significativa? ¿No es interesante? Bendito el nombre del Señor. Algunas se me acercaron de lo de esta mañana y me dijeron que se les rajó la cabeza. Yo espero ahora que se les esté rajando en 4 cantos. Bendito el nombre. Dios no miente. Tú te has encontrado en tu vida gente que te ha mentido. Ese ex tuyo era un sendo paquetero. Te dijo que iba a estar contigo hasta el final y tú miras para el lado, se fue, no está ahí. Te juró en el altar, voy a estar contigo hasta el día de mi muerte. Se fue. Pero Dios no es como los hombres. Y mucha gente tiene dificultad para confiar, que es el tema. Confianza absoluta en tiempos desafiantes. La raíz de ciertas personas para tener esa confianza absoluta en Dios es porque piensan que Dios es como los seres humanos.
Y Dios está recalcando, yo no miento. Otros te han fallado, pero yo no te voy a fallar. Y esto no es un mito, esto es una realidad que ha sido comprobada por cada una de nosotras. Y que para lo que tú estás viviendo ahora es importante que tú lo sigas creyendo. Y para lo que vivas mañana también es importante que tú lo sigas creyendo. Por eso vamos a hacer de esta frase nuestro lema en esta tarde. Repite conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Otra vez, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Otra vez, confianza absoluta en tiempos desafiantes. La forma en que yo conocí a mi esposo fue algo bien peculiar. ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente? ¿Les cuento? Yo pasé joven, porque me casé joven para escapar de mi casa. Eso sí que todo lo hice bien por el libro, porque desde los 13 años yo me enamoré del Señor. Y todo hice por el libro, siempre con gente cristiana. Cuando fui a estudiar a la universidad, viví en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y conozco a este joven en el grupo cristiano de la universidad, que yo me enamoré de él por la forma en que él oraba. Yo sentía que cuando él oraba, los cielos se abrían y algo bajaba. Fue un noviazgo bien lindo de evangelizar en la universidad. Los dos estudiando tanto en la universidad como estudiando teología. Y cuando cumplimos 21 años, en Puerto Rico tú tienes que tener 21 años para casarte. Antes de los 21 años no te puedes casar a menos que tus papás firmen. Cuando cumplimos 21 años nos casamos. Y nos casamos vírgenes, todo por el libro porque amábamos al Señor. Pero no estábamos sanos. Pero Liz, no eran cristianos, sí, y estábamos bien enfermos del alma. Y así hay un montón de gente por ahí. Eso yo lo entendí después. Porque que yo pensaba, olvídate, tenemos a Cristo. Pero no habíamos hecho un trabajo a nivel del alma. Alma, emociones, sentimiento y voluntad. Así que a duras penas duramos 4 años. Y cuando cumplimos los 4 años, él un viernes se sienta frente a mí y me dice, Liz, de cada uno fuimos el único novio, la única novia, ¿sabes? Empezamos nene. Me dice, Liz, cuando tú y yo empezamos éramos bien jóvenes, sí. Y yo creo que también nos casamos jóvenes. Y le dije, sí. Y él fue honesto y me dijo, ahora yo quiero tener otras experiencias. Después me enteré que experiencias tenía nombre y apellido. Y yo, como ya estaba estudiando mi especialidad doctoral en terapia matrimonial, yo le dije, o sea que tú lo que necesitas es un espacio. Yo le dije, un espacio. Tú lo que necesitas es un espacio. Y yo misma lo ayudé a bajar ropa del closet. Nunca jamás volvió. Yo tuve que divorciarme porque él empezó a hacer unos gastos dramáticos de dinero usando la tarjeta de crédito que estaba a nombre de los dos. Y todas las deudas que él estaba adquiriendo también eran mías, ¿verdad? Y yo fui una abogada cristiana y yo le llevo un sobre Manila con todas las cosas que estaban pasando. Y ella miraba así el sobre Manila y me miraba por encima de los espejuelos. Y me dijo estas palabras. Ahí yo tendría 25 añitos. Me dijo, si usted no se divorcia, usted va a caer en una quiebra de la que nunca se va a poder levantar. Bueno, nada más la tarjeta de crédito la había subido a más de $20,000. Yo entiendo que ahí había un diagnóstico, pero yo nunca me di cuenta que había un diagnóstico.
¿verdad? Una persona muy brillante y cristiano, la Biblia se la sabía de cabo a cabo. Yo fui como una autómata a divorciarme porque yo no me quería divorciar. Pues, ¿qué pasa? Que el día que me divorció, yo cuando llamo a mi mejor amiga cuando salgo del divorcio, y yo le dije a Marily, yo no me debía haber divorciado. Porque cuando salimos, les cuento, digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Cuando salimos del divorcio, tuvimos que ir al banco porque parte de las estipulaciones del divorcio era que teníamos que cortar con una tijera en el banco la tarjeta de crédito. Porque él me había hecho fraude, porque él había usado la tarjeta sin mi consentimiento, que tuvo que haber hasta firmado por mí, ¿verdad? Pues yo tuve que ver en el banco cuando la cortaron. ¿Qué pasa? Que como él nunca quiso hablar conmigo en el proceso que estuvimos separados, él nunca quiso hablar conmigo, mis papás lo llamaban, no le contestaba las llamadas, mis hermanos lo llamaban, que mis hermanos lo querían como un hermano, porque crecimos juntos. No le contestaba las llamadas, así que cuando cortaron la tarjeta de crédito, que estábamos allí para salir del banco, yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué nos divorciamos? Yo, por la recomendación de la abogada, pero yo quería saber, porque en aquel momento yo no tenía toda la información. Y él me pasó la mano así por la cabeza, yo tenía el pelo bien largo, me pasó la mano así por la cabeza y me dijo, tú lo que debes saber es, Liz, que tú no tienes la culpa de nada. Y yo me fui en una crisis y llamó a mi amiga Marily y le dije, a Marily, yo no me debía haber divorciado. Yo le hice caso a la abogada y yo debía haber esperado. Yo no me debía haber divorciado porque a mí me creaba una carga por lo espiritual bien grande, ese divorcio, porque los dos estábamos activos en el Señor. Y yo tenía un sentimiento de culpa porque yo fui la que tramitó lo del divorcio, ¿verdad? Mi amiga Marily, de la misma edad que yo, 25 añitos, las dos criadas en la iglesia y sin malicia, me dice, mira, Liz, yo tengo entendido que cuando el divorcio es por mutuo acuerdo, tienen que pasar 30 días para que el juez firme. Y que tú tienes 30 días para revocar el divorcio. Ya, pues nítido, vamos a estar en una campaña de oración para que en estos 30 días él se retracte, ¿verdad? Divorcio fue viernes. El lunes, ya yo trabajaba con pacientes psiquiátricos a los 25 años. Yo trabajaba con un psiquiatra y la que contestaba el teléfono, ustedes están así, era la mamá del psiquiatra, doña Ada. Y cuando yo llegué a las 8 de la mañana a la clínica, doña Ada me dijo, Liz, tú tienes una llamada de tu abogada. Mi pensamiento automático fue, ya se arrepintió. Porque él fue hasta por derecho propio, él ni buscó abogado ni nada, yo soy mi abogada. Y olvídate, eso fue que él ya llamó a mi abogada porque ya se arrepintió. Ya el Señor me contestó la oración que yo hice todo el fin de semana. Cuando yo llamo a la abogada, me dice, Liz, yo llevo más de 20 años de abogada y me pasó algo que yo nunca había vivido. Yo le digo, ¿qué? Me dice, la juez firmó tu sentencia de divorcio en la vista. Tú estás divorciada. Y yo, ¿qué? Pero ¿y los 30 días? Miren, lo único bueno que me pasó es que en las siguientes 3 semanas yo rebajé 30 libras. Eso fue lo único bueno que me pasó. Del impacto. Entonces pasan 5 años. Hay mujeres hoy aquí que necesitan esto. Hay mujeres hoy aquí que necesitan esto. Digo conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No tardará y no mentirá. Pasan 5 años.
Yo le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo me dirigió en esos 5 años a yo aferrarme a Cristo como nunca. Aunque llegó una dulce tentación, les cuento. ¿Quieren que les cuente? Un profesor, un doctor que era parte de mi comité de tesis, me empezó a zarandear. Con unos ojos azules, más azules que la camisa que tenemos hoy puesta. Con una clase de labia. Porque a nivel intelectual, él está por allá arriba por la estratosfera. Entonces yo le empecé a admirar porque él me dijo, Liz, tú puedes abrir oficina. Y Dios lo usó para que yo abriera oficina, porque Dios puede usar hasta el mismo diablo para bendecirte. Pero ¿saben qué? Si yo caía ahí, el mismo diablo me iba a llevar. Porque él era gran masón de la logia de Puerto Rico. Él era el gran masón. Y él me decía que todo eso era secreto, que eso eran hombres intelectuales de dinero. Ellos construyen en Puerto Rico hospitales. Yo me conecté con un albergue de niños huérfanos y ellos les llevaron show hasta de pejito. Les llevaron mochilas con libretas. Bueno, yo veía todo eso, pero yo sabía que si yo me metía ahí, el mismo diablo me iba a llevar. Ponle la mano en el hombro a quien tiene cerquita y dile, nena, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Porque esto es como la serpiente pitón, que viene así, no te van a gritar, te van a hablar en forma hipnótica. Y huelen bien, huelen bien. Huelen súper bueno, huelen espectacular. Y en voz hipnótica vienen así. Tino, ni, no, ni. Tino, ni, no, ni, no, ni. Y tú puedes empezar a entrar como un encantamiento. Tino, ni, no, ni. Tino, casi en estado de idiotez. Tino, ni, no, ni, no, ni. Yo las he tenido en mi oficina que me dicen, Liz, es que cuando tú lo veas, él es tan bello. Y tan hijo del diablo es lo que son. La serpiente pitón te va encantando así, te va encantando y te va rodeando. Tino, ni, no, ni. Tino, ni, no, ni, no, ni. Pero que después que te rodea así completita, que tú estás ahí, te aprieta y te mata. Y te come. Dile, nena, nena, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Así que, habiendo pasado eso, yo decidí arraigarme al Señor. Y les tengo que decir que ese fue un periodo de tiempo bien especial para mi vida. De entrar en misterios espirituales, unas experiencias bien profundas con el Señor, en su palabra, vivencias espirituales con el Señor. Fue algo bien especial. Y un día me voy a montar en una avioneta para ir a predicar a San Tomás, una isla que está cerca de Puerto Rico, allí en el Caribe. Y cuando me voy a montar en la avioneta, siempre cuando yo voy a viajar llamo a mi hermana porque tenemos mucho apego. Ella me lleva 13 años y se cree que es mi mamá. A lo mejor alguien aquí conoce ese amor de cuando los hermanos se llevan mucho tiempo. Mi hermana se cree que es mi mamá, ¿verdad? Así que yo siempre que voy a viajar la llamo. Y cuando la llamé ese día le dije, ¿sabes qué, Dalia? Yo me siento tan feliz y me siento tan plena
que yo siento que no necesito un compañero. Y ahí parece que el Señor dijo, ahora está preparada. Había hecho ejercicios de perdón con el que fue mi esposo a la distancia. Yo tuve que trabajar mucho mi sanidad con el que fue mi esposo. Y yo me sentía tan llena, tan llena. O sea, descubrir lo que decía el predicador esta mañana. Cristo es el todo, el que lo llena todo en todo. Como explica el apóstol Pablo a los Efesios. Cristo es la plenitud que lo llena todo. Y yo entiendo que en ese momento, aunque llevaba toda mi vida en el Evangelio, en ese momento fue que yo viví eso, yo lo empecé a vivir. Cristo es mi plenitud. Voy a San Tomás y yo usaba un aro en la mano izquierda, divorciada. Porque yo me casé con Cristo. Pero a nivel inconsciente estaba... Y este día cuando yo bajo de predicar, un evento al aire libre, había muchas mujeres dedicadas a la prostitución. Porque la prostitución en San Tomás es legal y se utiliza para el turismo porque ellos viven del turismo. El amigo que me invitó, pastor y su esposa, cuando yo bajo, él se llama Jeremías, me dijo, Liz, ¿algún día tú te quieres volver a casar? Digo, ¿por qué tú me preguntas eso? Me dice, que tú usas un aro ahí en la mano izquierda. Digo, sí. Sin embargo, Liz, cuando yo te oía hoy ministrando, yo percibí algo. El Señor tiene para ti un compañero. Cuando él me dijo eso, dije, sí. Me dice, si el Señor tuviera un compañero para ti, si el Señor o sea, yo por primera vez me empiezo a plantear eso. Y ahí yo le digo a Jeremías, fíjate, Jeremías sí, fíjate, Jeremías sí, fíjate, Jeremías sí. ¿Sabes por qué? Porque ya yo estoy sana. Y me empiezo a quitar, me quito el aro. Y cuando me lo estoy pasando para la otra mano, mi amigo Jeremías me dice, Liz, eso está a la vuelta de la esquina. Y ahí me lo pasé más rápido. Eso fue en enero de ese año. Pasó enero, pasó febrero, yo veía los corazones flotando. Nada. Pasó marzo, nada. Abril, nada. Mayo, nada. En junio, tengo unos amigos que son hermanos, varón y hembra, y el varón está casado. Y me llama la hermana, se llama Mildred. Me dice, mira Liz, ellos son del área oeste de Puerto Rico, mi oficina está en San Juan. Y Ariel es abogado, el hermano de Mildred. Me dice, mira Liz, es que Ariel necesita una oficina en San Juan y él quiere saber si tú le puedes rentar un espacio en la oficina. Yo le digo, ¿qué día? Me dice, sábado. Yo le dije, no, porque ya yo estaba predicando bien activamente. Le digo, no, yo los sábados estoy todos los sábados predicando por ahí en retiros, en eventos de mujeres. Esto fue hace 16 años atrás. 17 años atrás. No, mira, yo los sábados no uso la oficina. Que la use. Me dice, ¿estás segura, Liz? Digo, sí, que la use. Me llama el gatito Mildred y me dice, mira, Liz, este próximo sábado vamos a hacer un desayuno para que amigos, colegas y clientes de Ariel sepan dónde él tiene la oficina en San Juan. Dije, ay, no hay ningún problema. Y llega ese sábado. Me estaban poniendo los gabinetes de la cocina en mi casa. Por la tarde tenía boda y por la noche un evento para predicar. Tú sabes cuando tú vas a un sitio para dar cara, que vas a un sitio para dar cara. Yo, ay, tengo que dar cara al desayuno ese. Me puse unos pantalones licra negros, una túnica de esas que nosotros nos ponemos, las túnicas.
de muchos colores, parecía la túnica de José. Me puse un moño postizo. Esa fue la unción del moño postizo. Me fui sin bañar. Porque yo dije, no, yo voy al desayuno, vengo a barrer el polvorín de los gabinetes y después me baño para irme para la boda. Voy a dar cara. Cuando yo abro la puerta de cristal para entrar a mi oficina, que yo veo ese macharrán. 6 pies, 2 pulgadas de alto. Yo dije, torre fuerte. Refugio eterno, mi escondedero. Pero el caché no se puede perder, ¿verdad? Aunque estuviera sin bañar y allá había mucha gente así bien. Había muchos doctores. Y yo empiezo, hola, bienvenido, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Y cuando llego donde él tenía un perfume de esos que huele mucho a hombre. Digo, hola, bienvenido. Sigue transcurriendo la mañana, pero yo me tengo que ir. Y le digo a Mildred, que fue la que organizó el desayuno, Mildred, me tengo que ir, esta noche te veo en la actividad. Pero una pregunta importante que te quiero hacer, ¿quién es ese muchacho? Y mi amiga me miró bien rara, porque yo nunca hablaba de hombres, nada. Ella me dice, él es Luis Armando. Y ese nombre se me quedó grabado porque es como de galán de novela, Luis Armando. Él es Luis Armando de Ponce. ¿Cuántas son de Puerto Rico? Levanten la mano. ¿Qué pasa con Ponce? En todos los países hay una segunda ciudad que siempre se quedó con deseos de ser la capital. ¿Dónde están las de República Dominicana? Ese es Santiago. O sea, de Santiago es como que, ¿verdad que sí? Y en Colombia, ¿cuál es? Medellín. ¿Verdad que sí? Como que la segunda ciudad importante que dijeron, la capital debimos haber sido nosotros. Pues ese es Ponce. Y los ponceños son bien orgullosos de ser de Ponce. Y ellos tienen un refrán, Ponce es Ponce y lo demás de Puerto Rico es parking. Pues cuando Mildred me dijo que él era Luis Armando de Ponce, yo le dije, Mildred, Ponce es Ponce y lo demás es parking. Y ella se me quedaba mirando como que, pero qué inapropiada. Me fui, me bañé, me lavé la mano. Me voy para la boda. Por la noche llego al servicio de la actividad. En plena adoración. La iglesia en el área metropolitana. ¿Y quién estaba allí? Y yo dije, ¿pero qué él hace aquí si él es de Ponce? Pero ¿qué pasa en la adoración? Yo veo que él está levantando las manos. Es cristiano. Como teníamos amigos, digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Digan conmigo, plan de Dios. Digan conmigo, perfecto plan de Dios. Como teníamos amigos en común, inventaron para ir a comer. Ustedes saben cómo somos los protestantes. Y vamos a comer a este restaurante que es 24 horas al día. Que no vamos a decir el nombre porque no ha auspiciado nada de este retiro, de la asamblea. Estamos en el bus ese bien grande y nos toca sentarnos uno al lado del otro. Y yo empecé a entrevistarlo. Ay, qué bueno que eres cristiano, ¿dónde te congregas? Me dice, no, yo toda la vida he sido
cristiano. Resultó que hasta un pastor tuvimos en común porque nos criamos en la misma denominación y el que fue su pastor en la infancia fue mi pastor en la adolescencia. ¿Está bien? Y estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana. ¿Dónde están las solteras que se quieren casar? Como la fe sin obras es muerta, yo le di mi tarjeta con mi teléfono celular y le dije, para lo que usted necesita en San Juan. Pero no me llamaba. Pero cuando se enteraba que yo iba a estar predicando en el área sur, se me aparecía. Pero no me llamaba. Hasta este día, se me apareció en varios lugares, hasta este día, que yo voy a predicar en el aniversario de una iglesia evangélica unida de más de 100 años, la iglesia. Esas iglesias que hay muchos profesores de teología y todo. Mire, yo tenía ese bosquejo así. Yo tenía ese bosquejo de seminario. Yo estaba con las hermenéuticas, homiléticas y todas las éuticas. Pero ¿qué pasa? En muchas de estas iglesias históricas, ¿verdad? Ponen al predicador en el altar desde la adoración. Y yo estaba ahí en la adoración y de momento entra Luis Armando, la iglesia en Ponce. Y parece que él dijo que venía con la predicadora y lo sentaron ahí en la primera banca. Y yo decía, Espíritu Santo de Dios, no permitas que yo pierda la comunión. Cuando termino, yo iba para Cuba y yo había llevado unos CD. ¿Se acuerdan cuando se usaban los CD? Yo he llevado unos CD para hacer una venta de CD porque yo me había propuesto comprar unas bicicletas en Cuba. Que después lo que se compraron fueron matrices, porque esa fue la necesidad. Pero mi idea era ir a comprar allá bicicletas. Y Luis Armando se involucró en la venta de los CD y todo. Y se fue. Y no me llamaba. Hasta que un día estoy en el tren urbano en Puerto Rico, de San Juan a Bayamón, y está Mildred, que es amiga de él de hace años. Y Mildred me dice, ¿ustedes saben cómo somos las mujeres? Me dice, nena, deja que yo te cuente. Digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Me dice, ¿sabes quién me llamó? Y digo, ¿quién? Me dice, Luis Armando. Digo, ay, qué bueno. No, es que deja que yo te cuente, Liz. Él me dijo que tú le gustas. Yo le digo, no, eso está tremendo, Mildred, pero ¿por qué no hace nada? Es que no se atreve porque él ve que tú eres una mujer ministro que predica. Yo le dije, Mildred, tú te vas a encargar de hacerle saber a Luis Armando que una mujer ministro es una mujer como cualquier otra. Y ahí me llamó. Gloria a Dios. Después Luis Armando me contó que el día que él entró a la iglesia del aniversario, él me dice que cuando él estaba por el pasillo, que yo estaba en el altar, el Espíritu Santo, ella va a ser tu esposa. Pero él estaba como en ese estudio de reconocimiento y viendo cómo lo iba a hacer, porque él es bien estructurado, bien metódico, bien tranquilo. ¿Cuántas de ustedes se casaron con su opuesto? Mi esposo, él es el que maneja todo aquí. Los muchachos que organizaron saben, él es el que maneja todo. Él me corre la agenda. Él también trabaja y maneja todo lo del ministerio. Él es bien estructurado, bien tranquilo, bien analítico. Él casi no habla. Pero cuando habla, yo siento que el planeta Tierra va a dejar de girar. Porque es bien asertivo, tiene mucha sabiduría, ¿sabes? Después de la salvación, yo siento que el regalo más grande que el Señor me dio es mi esposo. Cuando llevamos 7 años casados, a él se le empiezan a caer los vellos de los brazos.
y va a una endocrinóloga. La endocrinóloga se le va por detrás y empieza a palparlo en el cuello y le dice, tú tienes unos nódulos ahí. Vamos a mandarte a hacer un sonograma. Sonograma, salieron los tumores, por el tamaño lo mandan a biopsiar y tiene cáncer. Pero un cáncer metástico complejo. Había una proyección de que lo iban a abrir por 3 partes diferentes. Fue algo bien duro porque la tía de él, la hermana de su papá, ese año había muerto de cáncer. O sea, que darle la noticia a mi suegro fue algo bien fuerte. Pero resultó que el cáncer se encapsuló, lo abrieron, pudieron sacar lo que estaba encapsulado, va a radioterapia y ya a los 4 meses él está totalmente libre de cáncer. Digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Ya cuando llevábamos como 10 años casados, de verdad que por nuestro estilo de vida y porque sentimos muchas satisfacciones con lo ministerial y todo, no habíamos proyectado el tener hijos. Además que a mí desde los 19 años me diagnosticaron 3 condiciones que tienen que ver con infertilidad. Un desorden hormonal que se llama Stein-Leventer Syndrome, endometriosis más una trompa de falopio tapada. Pero cuando llevamos 10 años casados, como que empezamos a tener esa inquietud. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer para el cumplimiento de su voluntad. Pero no quedábamos embarazados. Y les prometo que estábamos haciendo lo que se suponía que hiciéramos. Orar y ayunar. Pero no quedaba embarazada. Y fuimos a un especialista en fertilidad. Digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Y el tratamiento comienza a progresar. Y llega a formarse un embrión. Pero el embarazo se detiene. Y yo tengo que entrar a una sala de cirugía para que me hicieran un raspe. Me pusieron un sedante. ¿Alguien aquí trabaja en hospital? Levante la mano, por favor. ¿Alguien aquí que trabaja en hospital? No hay nadie que trabaje en hospital. Dios usa a la gente que trabaja en los hospitales de manera maravillosa. Como tenía un sedante puesto, parece que perdí las inhibiciones. Y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y viene esta enfermera, se para al lado mío y sin hacerme ninguna pregunta me dijo, todo es mejor en el tiempo de Dios. Vuelve y repite conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Paso por el raspe y eso fue una experiencia dolorosa para mi esposo y para mí. Fue una experiencia dolorosa. Y llegamos a pensar, eso nos salió mal. Pero no sabíamos que en ese mismo momento, en ese mismo año, había una mujer que estaba embarazada. Y que ese bebé nosotros lo íbamos a conocer. A mí me invitan a un evento de niños huérfanos en Puerto Rico, del Departamento de la Familia. Oye esto, donde habían casi 300 niños huérfanos. Pero yo no estoy enfocada en los niños, yo estoy enfocada en los adultos. Cuando entré divisé unas personas que conocía y me voy dirigiendo para allá. El evento fue en un museo, el Museo de Ciencias y Matemáticas de Caguas. Y yo veía esos 300 niños que venían de diferentes albergues de Puerto Rico y diferentes hogares sustitutos. Y yo veía a todos esos niños, chon, chon, chon. Y yo hacia los adultos. Y cuando voy hacia estos adultos, este niñito se me para al frente, me toma de la mano
Y el niño me impresiona porque, como les había dicho esta mañana, nosotros amamos el campo misionero con indígenas y el niño parece un indígena. El niño parece de El Salvador o parece ecuatoriano. Y a mí me impresionó eso, que parecía indígena, no parece puertorriqueño. Pero también tuve la sensación en esa mirada que él me dio que fue bien penetrante. Fue una sensación como que todo a mi alrededor se paralizó y solamente estábamos él y yo. Yo le escribo a mi esposo para que llegue a la actividad. ¿Está bien? Llega un payaso y todos los niños se van corriendo al show de payaso y sientan a todos los niños en la alfombra mirando el show de payaso. En ese momento llega mi esposo a la actividad, mi esposo se coloca detrás de mí y me dice estas palabras que aun cuando yo tenga 84 años, nunca las voy a olvidar ese momento. Cuando mi esposo me dice, me llama mucho la atención el nene que tiene algo rojo y azul en la mano. Cuando yo miro entre todos los niños, era el mismo niño. Y en ese momento yo supe que algo estaba pasando en los propósitos y en el plan de Dios. Yo había leído hace un tiempo atrás un libro que se llama El Milagro de la Adopción. La autora se llama Rebecca Knowles. Y ella cuenta, y a mí me impactó eso en el libro y quedó marcado en mí, porque ella cuenta, ella adoptó en Rusia. Y ella dice que cuando ella entró al orfanato en Rusia, ella vio una luz que se posó sobre una niña y que esa fue la señal para ella de que esa era la niña que ella debía adoptar. ¿Está bien? Cuando termina el show de payasos, mi esposo me dice, vamos a hablar con ese nene. Cuando nos agachamos para hablar con él, le dije que el nene tenía algo rojo y azul en la mano. Eran 2 flashlights que él había tomado del museo. Los enciende, ¡pam! Se pone un flashlight en el bolsillo derecho apuntando hacia él y otro flashlight en el bolsillo izquierdo apuntando hacia él. Cuando el nene se nos perdía en la actividad, lo encontrábamos por la luz encima de él. Tú sabes cuando tú dices, aquí algo está pasando espiritualmente, algo Dios está ordenando, algo está pasando aquí, porque así es nuestro Dios. ¿Cuántos han vivido esa realidad de Dios? ¿Cuántas de ustedes han vivido esa realidad de Dios? Pues empezamos el proceso y nos dicen que nos van a dar la oportunidad de adoptar el nene. El nene no nos soltó en toda la actividad. Que los trabajadores sociales que estaban allí decían, él los escogió a ellos, él los escogió. Empezamos a montarle el cuarto, nos habían dicho que el nene es un fanático de la naturaleza. Mi esposo le construyó un árbol en el cuarto. Él tenía 5 años y era size 3T, que era bien chiquito, bien desnutrido, estaba desnutrido, sí. Y le compramos la ropita, los zapatitos, gavetero, una cama, bueno. Y llega una llamada del Departamento de la Familia en Puerto Rico que por una cuestión del caso del nene no iba para nuestra casa, pero que no querían perdernos a nosotros como padres de algún niño y que nos iban a dar otro niño. Eso fue el miércoles antes de Acción de Gracias, que el viernes es el Viernes Negro, el Black Friday. Y mi esposo le impresionó tanto la llamada que mi esposo le dijo, esto no es un televisor de Walmart, que si no me gusta voy y lo cambio. Yo dije, ay Dios mío, ¿por qué Luis Armando dijo eso? Y más
que el nene sabía y ya estaba ilusionado y ya había una conexión. Díganme conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Yo sigo llamando y nos dicen que no hay marcha atrás. Cuestiones burocráticas de su caso, que no había marcha atrás. Yo dije, bueno, Señor, vamos a descansar en tu voluntad. Tú lo conoces todo. Vamos a descansar en tu voluntad. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Voy el siguiente viernes, voy a predicar un evento de jóvenes. Y viene esta persona que está en la guitarra, la iglesia de Fausto Lora, doctor Fausto Lora. Está esta persona en la guitarra y él haciendo los acordes de la guitarra dice, esta canción no estaba en el programa, pero yo empecé a tirar los acordes y mi esposa empezó a cantar la canción. Y sentimos cantar la canción. Cuando él dijo eso, yo agarré a mi esposo y le dije, sin que empezara la letra, le dije a mi esposo, esa canción es para nosotros. Nosotros estábamos desbaratados. Nosotros teníamos un sentimiento y le dimos al departamento de la familia que le agradecíamos, pero que no íbamos a ir a ver otro niño. Porque estábamos con la carga. Y empieza la canción Huele a lluvia de Ricardo Rodríguez. Que dice, huele a lluvia, algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios. Mi esposo y yo nos quebrantamos, lloramos y recibimos una sanidad bien linda en ese momento. Pasa viernes, pasa sábado, domingo por la mañana, cuando yo estoy en mi caminata devocional, porque íbamos a hacer un evento para mujeres que hacemos todos los diciembre en Puerto Rico, el Encuentro Nacional de Mujeres. Están todas invitadas, hay mujeres que viajan de Estados Unidos a Puerto Rico a ese evento, un evento nacional. El año pasado fueron 9,000 mujeres a ese evento en el Coliseo Roberto Clemente. Y eso es un monstruo de evento y nosotros somos los que lo organizamos. Yo estoy bregando con toda la logística y dije, ay, esa canción tendrá un video. Porque me gustaría que lo que las mujeres entran al Coliseo, entre las canciones y videos para poner ese video. Porque, ¿verdad? A mí me ministró muchísimo la canción. Cuando busco el video, ¿saben cuál es la trama del video? Llegan unas personas y le quitan un niño a un papá. Después ustedes lo buscan, Huele a lluvia, el video oficial, Ricardo Rodríguez. Se ve durante todo el video el papá hablando por teléfono como con la agencia y le devuelven el niño. Yo estaba caminando por el parking del complejo donde yo vivo, yo caí sentada en la calle de la impresión. Digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Yo simplemente le mando el link a mi esposo por WhatsApp del video de la canción y mi esposo me llama y me dice, vamos a luchar porque el Señor nos está hablando. Bueno, todavía yo se los digo, internamente yo fibrilo. Logro comunicarme con la secretaria del departamento de la familia. Y ella fue bien ética. Y me dijo, bueno, yo tengo que hacer una investigación de por qué es ese no en ese caso. Cuando ella hace la investigación, se da cuenta que se había cometido un error. Y ella hizo una reunión extraordinaria con todo su staff, que me dicen que eso fue terrible esa reunión. Digo conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Dios va a hacer lo extraordinario para el cumplimiento de lo que Él ha hablado.
Él va, él va a mover lo que tenga que mover. Él va a hacer lo que tenga, él va a separar la ficha que tenga que separar. Él va a hacer lo que sea. Y vino la llamada de que nos habían pareado el nene. Y resulta que Adrián llegó a casa un 14 de febrero. Ese es nuestro hijo Adrián Emanuel. ¿Qué pasa? El nene, Soraya, yo siento que esto que voy a decir ahora, lo que voy a decir ahora, es importante para ti, lo que voy a decir ahora. Aunque no me has hablado del caso, pero lo que te voy a decir, yo percibo que es importante para ti. El nene tenía un diagnóstico. Se llama apraxia verbal y motora. El nene con 5 años decía sí, no, tú, yo. Y la primera vez que lo fuimos a buscar al albergue, Adrián siempre vivió en el albergue, siempre. Él llegó en pañales, nunca tuvo familia. Y aparentemente por lo del habla nadie lo adoptaba. ¿Verdad? Así que la primera vez que lo sacamos del albergue, en el albergue él tenía que comer lo que le dieran, ¿verdad que sí? Así que cuando salimos del albergue, mi esposo me dice, vamos a llevarlo a Cisla para que se coma todo lo que quiera. Para que él escoja y vea esa abundancia de comida. Y cuando entramos a Cisla, él dijo piña. Y nosotros, mira, dice también piña. Nos habíamos dado cuenta que no tenía limitación en el intelecto porque se comunicaba de otra forma y nos dimos cuenta que es altamente inteligente. Sabíamos que no era autismo porque hacía conexión con nosotros a nivel social y con otros. Pero no sabíamos del diagnóstico, no sabíamos que lo que tenía él se llamaba apraxia verbal y motora, no lo sabíamos en ese momento. Después nos hacen una reunión del departamento de la familia para entregarnos todos los expedientes de la escuela, de salud, y ahí aparece una evaluación porque una patóloga del habla que atendía en la escuelita que estaba cerca del albergue se interesó en su caso y le buscó que le hicieran las pruebas Charity, que esas pruebas son carísimas. Y mi esposo y yo nos miramos y dijimos, esa persona tiene que ser alguien bien especial cuando se interesa en un niño que no tiene padres y mueve cielo y tierra para que le hicieran las pruebas. Aquí ustedes no saben que la patóloga es una íntima amiga mía, Cristina. A los días Cristina me llama y me dice, Liz, me enteré que ustedes adoptaron a Adrián Emanuel. Sí. Mira, él era mi caso en la escuela. Para mí eso fue bien tremendo. Digan conmigo, confianza absoluta en tiempos difíciles. Porque desde que yo conocí a Adrián, desde ese primer encuentro, yo siempre oraba por él. Señor, cuídalo. ¿Dónde están las madres aquí? Levanten la mano las madres. Señor, cuídalo. Señor, protégelo. Señor, pon la gente a su alrededor. Y esa fue la primera vez, porque después han sido muchas experiencias, donde yo vi materializado eso. Óyelo, madre, que estás aquí. Di conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. ¿Cómo el Señor mueve a esa persona para que él tuviera el diagnóstico que le llaman temprano para poder tener los servicios a través del Departamento de Educación en Puerto Rico? Aún antes de que él llegara a mi casa, ya Dios lo estaba cuidando. Y ¿sabes qué, madre, que estás aquí? Así hace el Señor. Y hoy yo te invito a recordar, a base de esta palabra de Habacuc capítulo 2 versículo 3, ¿qué es lo que Dios ha hablado sobre la vida de tu hijo o de tu hija? No importa lo que tú estás viendo ahora, Dios no miente, ni te va a fallar. Viene el nene a casa
Y yo quería ponerlo en sistema Montessori, que es tremendo sistema. Pero no era el sistema que era para Adrián. Él necesitaba un sistema donde hubiese niños con su condición y que fuera una escuela especializada en habla. Pero yo, madre primaricia, no lo sabía. Y en la escuela le empiezan a hacer bullying. Y un día yo lo fui a buscar. Y lo habían mordido. La maestra hizo algo bonito. Nos reunió a la mamá del nene que mordió a Adrián, a mí, puso al nene a pedir perdón, prometer que no lo iba a volver a hacer, todo eso. Y Adrián con un moretón aquí. Ok. Otro día lo voy a buscar y la maestra me dice, tuve que poner a Adrián en time out porque Adrián le cortó los cordones de los zapatos a otro niño. Rápido que la maestra me dijo eso, yo supe que no había sido Adrián. ¿Por qué? La maestra no era una maestra de educación especial, porque él está en un sistema Montessori. Porque la praxia de él no es solamente verbal, sino también motora. Y Luis Armando y yo teníamos que ayudar a Adrián a cortar papel, porque él no tenía la fuerza para cortar papel. Yo sabía que él no había cortado esos cabetes. Y yo le hago esta pregunta a la maestra. ¿Usted vio cuando Adrián lo hizo? Me dijo, no, pero todos los niños dijeron que fue él. Miren, ese día yo iba a perder el testimonio. No, gracias al Señor, no. Pero eso fue para mí. Después salió todo a la luz, que no había sido él, por supuesto. Porque todo sale a la luz, ¿verdad? Pero yo tuve unas semanas que después que yo llevaba al nene a la escuela, porque faltaba poco tiempo para que terminara el semestre, yo decía, hay otro cambio más para él. No es bueno cambiarlo. Vamos a esperar que termine el semestre, entonces lo ponemos en la escuela especializada, que encontramos una buenísima. Pero cada vez que yo dejaba a Adrián en la escuela, yo viendo pacientes y yo ansiosa, hasta que el Señor me habló. Tú no lo puedes cuidar. ¿Dónde está la madre otra vez? ¿Dónde está la madre? ¿Y las abuelas? Tú no lo puedes cuidar 7 días a la semana, 24 horas al día. Pero yo sí. Y eso a mí me dio una paz. Que yo lo dejaba en la escuela y decía, en tu nombre, Señor. Vuelve y di conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Ponle la mano en el hombro a quien que tiene cerquita, ponle la mano en el hombro y dile, nena, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Oigas lo que oigas sobre la vida de tu hijo, veas lo que veas sobre la vida de tu hijo, veas o no veas sobre la vida de tu hijo. Si Dios habló, Él no miente, Él no falla. Tú vas a ver el cumplimiento de lo que Dios ha sostenido. Ahora mismo tal vez estás en unos capítulos bien interesantes. Ok, el nene empieza en la escuela regular. Mi esposo es profesor universitario y cambia a dar clase a otra universidad. Y yo no tenía paz con que él estuviera dando clase en esa universidad. Para colmo, les cuento. ¿Quieren que les cuente? A mí me invitan a dar una educación continua a colegas para la renovación de licencias y utilizaron el teatro de esa universidad. Y yo voy entrando con todas mis cosas al taller. Mis amadas, yo sé que muchas de ustedes me van a entender lo que yo voy a decir. Cuando yo entré físicamente, fue como que físicamente. ¿Cuántas entienden de lo que estamos hablando? Pero como ya yo aprendí en mi primer matrimonio que el cantaleteo no funciona. ¿Habrá aquí alguna cantaletera? Nadie mire para el lado.
Digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Yo empecé una campaña de oración que cuando Luis Armando se dormía, ¿qué yo no hacía en ese cuarto? Señor, sácalo, Señor, inquiétalo, Señor, revélale, Señor. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Así en esa pasta que él tiene. He sentido no regresar más a esa universidad. No fue regresar, no renovar el contrato. Yo le dije, de verdad, mi amor, ¿por qué? Ponle la mano en el hombro una que tiene cerquita, ponle la mano, dile, nena, confianza absoluta en tiempos desafiantes. El nene está en la escuela, Luis Armando está en un trabajo que le gusta, el ministerio sigue creciendo, los libros, la gloria de Dios. Y le toca a mi esposo hacerse un chequeo de seguimiento del cáncer, porque él tiene que hacerlo por 5 años consecutivos. Y yo me empiezo a sentir los ganglios inflamados. Llegamos a hacer una relación de amistad con su médico. Así que cuando estamos en la oficina de ella, endocrinóloga, que ella le está haciendo el referido para un sonograma bien especializado de seguimiento, y yo le hablo de los ganglios, ella me dice, pues te voy a mandar a hacer un sonograma de cuello. Cuando llegan los resultados de Luis Armando, 2 tumores en etapa 2, en tráquea, y un sospechoso tumor en los Hodgkins. Y a mí me encuentran 6 tumores en tiroides, metastizado a paratiroides, y había llegado al nervio reaccionario de la voz. Y estamos mi esposo y yo viviendo cáncer a la misma vez. Nosotros nos sentamos en un restaurante, él con sus resultados, yo con los míos. Llamamos a mi hermano que es médico, empezamos a mandarle fotos. Él nos empieza a decir que hay unos estudios ahí que no los van a hacer en Puerto Rico, que hay que hacerlo en Estados Unidos. Y en ese momento, mi esposo y yo dijimos, pues hay que tomar una decisión. La experiencia era para que en ese momento decidiéramos volvernos locos. Y yo hasta he fantaseado un poco con eso. Que yo fuera al hospital psiquiátrico más grande de Puerto Rico y me encontrara tal vez algún paciente allí mío. Que me tocara de roommate y me dijera, doctora, ¿qué usted hace aquí? Y que yo le dijera, yo también tengo derecho. Estaba esa alternativa, es una alternativa. Y el plan médico nos iba a aprobar los días, porque teníamos razón. Digan conmigo, digan conmigo, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Y no me olvido de ese momento en que nosotros hablamos conscientemente, mi esposo y yo tuvimos la conversación. Vamos a creerle a Dios. Y otra cosa, queríamos que el nene que está teniendo papás por primera vez en su vida, nene feliz, el nene empieza a hablar, ahora oramos para que se calle, bendito sea el nombre del Señor. Porque como Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos, ahora yo estoy, Señor, que no diga eso. Vamos a tomar esto hasta con buen humor para que él no se afecte. Algo bien especial cuando fuimos a la oficina del cirujano, que fuimos los dos juntos, y los médicos nos miraban así. Porque usualmente cuando en un matrimonio una de las personas tiene cáncer, el otro es su apoyo. Pero nosotros estábamos viviendo los 2 cánceres a la misma vez y 2 cánceres complejos. Y mi esposo dijo estas palabras. Doctor, usted va a operar primero a Alice. Wow. Eso fue algo demasiado especial.
Yo sé lo que es que mi esposo diera literalmente la vida por mí. Y ahí el cirujano lo puso en calendario y como a las 2 semanas para operar a Luis Armando. Cuando abren a Luis Armando, el sospechoso tumor Hodgkin no era Hodgkins. Los 2 tumores eran más pequeños de lo que se esperaba. Le sacan los tumores y va a radioterapia. No hubo que hacer quimioterapia. De hecho, los médicos nos decían, es que esto es un milagro. Cuando veían las mejorías. Ok. A mí me operan y el tumor más grande, que era el que estaba adherido al nervio reaccionario de la voz, me provoca una parálisis en la cuerda vocal derecha y yo pierdo la voz. Y yo sé que ustedes como mujeres me van a entender. Para mí perder la voz fue peor que el cáncer. Me tienen que volver a operar porque había más cáncer que el que se creía. Con la preocupación de que como tenía la cuerda paralizada, que si en la intubación de la anestesia me tocaba la otra cuerda, que las 2 cuerdas vocales se paralizaran las 2, entonces se iban a pegar y a mí me tenían que hacer una traqueotomía y que yo iba a hablar y respirar por ahí. Mira la cicatriz. Que un día yo le protesté al Señor, Señor, pero si yo me unté aceite de vitamina E, ¿por qué se me quedó esa cicatriz tan fea ahí? Para que te acuerdes que un día estuviste ahí, pero ya no estás ahí. El pronóstico de la voz, o sea, porque lo que se afectó fue el nervio. Y yo fui a la mejor ENT de Puerto Rico y me dijo, es que lo que le agarró fue el nervio y el nervio no se regenera. Más volverme a operar, siendo un intermediate risk en esa operación. ¿Cuántas aquí han ido a operaciones? Levanten la mano que se han operado. Tú sabes que tú tienes que ir a un internista que te dé un release. Te hacen unos chequeos. Dios es amor porque te ha cuidado. Si Dios hubiera sido nada más que fuego consumidor, pero como es amor, bendito el nombre del Señor. Y no me firmó release porque me dijo que usted se puede morir en esa operación. Usted tiene que ir a un neumólogo. Pero antes de la cita con el neumólogo, mi esposo y yo, los 2 solitos en nuestra casa, tuvimos una experiencia. Y recuperé la voz. Sí. Cuando me abrieron, el cirujano cuando me fue a ver al otro día por la mañana al hospital, al cuarto, me dice, cuando yo abrí, fue como si todo el cáncer se hubiera acomodado solo. Y yo pude ver sus 2 cuerdas vocales a través de un monitor y las 2 cuerdas vocales se están moviendo. O sea que ahí él certificó el milagro de mi voz. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. La endocrinóloga usó la palabra milagro. El internista cree que yo me pongo unas inyecciones que no la cubre ningún plan médico de esteroides para activar las cuerdas vocales. Y el cirujano, cuando me vio en seguimiento, como que volvió a preguntarme que cómo había sido mi caso. Di conmigo otra vez, confianza absoluta en tiempos desafiantes. Te invito a que te pongas en pie.